Buenos días, profesor. Mi nombre es Manuel Solís, es Samuel Lach Puertas y somos integrantes del equipo Suricata. Eh, este PPT está hecho con la finalidad de ayudarnos a explicar de mejor manera todos los conceptos que vamos a ver próximamente. Somos de la carrera de Ingeniería Informática y pertenecemos a la Facultad de Ingeniería. El tema que nos tocó fueron las bases de datos documentales. Para hablar de las bases de datos documentales, primero tenemos que contextualizar un poco el paradigma de aquel tiempo cuando fueron creadas. El acceso a Internet cada vez era más rápido, barato y fácil por parte de la sociedad. La variedad de programas y aplicaciones tales como redes sociales, páginas de noticias e información, blogs, fueron factores que impulsaron dicha creación. La masividad de la información sacó a relucir ciertos problemas que experimentaban los sistemas de administración tradicionales cuando se les sometía a ciertas situaciones. Bases de datos documentales. Las bases de datos documentales son una categoría en sistemas de gestión de bases de datos que se utilizan para almacenar, recuperar y administrar documentos en forma digital. En este tipo de base de datos, los documentos se almacenan como archivos independientes y se les asigna un identificador único que se utiliza para acceder a ellos. Cada documento puede tener un formato diferente. Los documentos se organizan en colecciones y se pueden etiquetar con etiquetas de metadatos que los describen. Metadatos se podría definir como datos acerca de los datos. En otras palabras, es qué nos dicen de los datos, qué información nos dan esos datos. La colección es un grupo lógico de documentos que comparten características similares y datos que no necesariamente son los mismos a través de la colección. Las colecciones pueden tener índices que permiten realizar búsquedas eficientes y rápidas en los documentos que contienen. Algunas bases de datos son el Couchbase, MongoDB, Amazon DocumentDB. A continuación hablaré de la base de datos MongoDB. Es una base de datos NoSQL open source orientada a documentos. La empresa 10gen es la que actualmente se encarga de su mantenimiento y desarrollo. Un documento en MongoDB es una estructura de datos compuesta de pares de campos y valores. La principal diferencia con respecto a los almacenes clave-valor es que los valores en MongoDB pueden ser otros documentos arrays o incluso arrays con documentos. Utilizar documentos tiene cierta ventaja. Los documentos son tipo de datos nativos en muchos lenguajes de programación. Los documentos embedidos y los arrays minimizan la necesidad de realizar joins muy pesados. Tener un esquema dinámico es la base del polimorfismo. JSON. El acrónimo JSON viene de JavaScript Object Notation. Se traduce como notación de objetos de JavaScript. Es un formato de archivo que almacena datos estructurados. Este es utilizado para enviar información entre un cliente y un servidor. Los tipos de datos más comunes son string, el cual representa las secuencias de 0 o más caracteres, se ponen entre comillas y luego del doble punto se coloca el contenido, como en el ejemplo acá. El siguiente tipo de dato es el número. Se permiten números negativos y opcionalmente puede contener parte fraccional separado por puntos. El objeto. El objeto son colecciones ordenadas de pares de la forma nombre, como pueden ver acá, nombre, las llaves y dentro los campos. ¿Ya? El nombre tiene que ser una cadena. ¿Ya? Array. Representa una lista ordenada de 0 o más valores, los cuales pueden ser cualquier tipo. Los valores se separan por comas y se meten entre corchetes. Booleano. Es un tipo de dato el cual representa los valores booleanos y pueden tener dos valores solamente, o true o false. Los tipos de datos null representan un valor nulo. Para descargar MongoDB, primero debemos ir al buscador de preferencia y buscar en dicho buscador MongoDB Global.
Una vez buscado, nos vamos aquí donde dice MongoDB Community Server to Global. Hacemos clic. Vamos a la página de Mongo. Vamos a hacer scroll hacia abajo y nos va a aparecer esto de acá, que es MongoDB Community Server, una pequeña referencia a lo que es, un poco, nos dice cómo instalarlo de distintas maneras. La que vamos a usar ahora va a ser esta, en la cual necesitamos la versión, que yo recomiendo que sea la más nueva, la plataforma respecto al sistema operativo o la máquina donde estemos instalando Mongo, y en package que lo dejen como MSI, ya que se va a generar como un instalador que va a ser bastante fácil de utilizar. Presionamos donde dice download y el archivo se va a descargar. El archivo pesa alrededor de 400 megas. Yo ya lo tengo descargado, así que vamos a ir a la carpeta donde está. Estamos en la carpeta de descargas, en la cual tenemos nuestro archivo ya descargado, que es el instalador. Hacemos doble clic y vamos a proceder con la instalación de la base de datos de Mongo. Estamos en la carpeta de descargas, en la cual tenemos nuestro archivo ya descargado, que es el instalador. Hacemos doble clic y vamos a proceder con la instalación de la base de datos de Mongo. Vamos a ver en la pantalla de instalación de Mongo. Primero presionamos el Next. Esto de acá es una licencia que habla sobre los términos de uso de este programa. ¿Ya? Decimos que aceptamos los términos en esta casilla de acá. Vamos al siguiente y ahora tenemos dos tipos de instalación. Para efectos de este video explicativo usaremos la Complete, la cual nos va a ahorrar algunos pasos, pero si queremos como instalarlo en una máquina en específico y en algún lugar en específico de nuestra máquina, podemos hacerlo de la manera custom, en la cual vamos a elegir todos y cada uno de los complementos y componentes que queremos instalar, ¿ya? Ahora vamos a utilizar el Complete. Hacemos clic. Esta pantalla nos pregunta si queremos instalar MongoDB como un servicio. Esto para que cuando nosotros encendamos la máquina, el programa se empiece a ejecutar. Es decir, que cuando nosotros hagamos doble clic en el icono de Mongo, una vez ya instalado, ya esté precargado con el inicio de la máquina. Para efectos de nuestro video explicativo, lo vamos a deseleccionar y vamos a presionar el siguiente. Ok, esto es de confirmación de que todo lo que hicimos anteriormente lo aceptamos, ¿cierto? Y ahora esta casilla de acá abajo nos pregunta si queremos instalar MongoDB Compass, el cual nos va a ayudar luego para el desarrollo de la base de datos en sí, donde vamos a poder hacer los select y todo lo que queramos a nuestra base de datos. Así que lo vamos a dejar clicado y vamos a darle a siguiente. Okay. Y finalmente nos pregunta si lo queremos instalar. No sé, le vamos a dar los permisos. Y esto va a comenzar a instalarse. Y cuando presionamos en finalizar, nos queda ya instalado correctamente y tenemos una pequeña bienvenida de parte de Mongo. En esta primera parte utilizaremos el CMD para ejecutar el comando mongo shell o mongo sh para poder establecer una conexión con el servidor local y a partir de ahí crear una base de datos llamada tienda y una colección llamada clientes, la cual para poder crearse desde la línea de comando es necesario ya brindarle información desde el primer momento para que se cree esta nueva conexión. Utilizaremos el método insert1 para poder ingresarle a esa colección llamada clientes y en formato JSON ingresarle atributos y valores a esos atributos.
En esta sección utilizaremos la interfaz Compass para poder interactuar con las distintas bases de datos o con la base de datos de manera un poco más intuitiva y más eficiente, ya que para poder crear colecciones y para poder crear base de datos es un poco más sencillo y más directo. También se crearán documentos para esta y en este caso se utilizará un arreglo de objetos para ingresar de manera, digamos, más rápida más de un documento. En esta sección crearemos otra base de datos llamada Perfil Programadores, la cual tendrá una colección llamada Programadores, y a esta se le crearán 3 documentos, los cuales van a tener estructuras distintas. Unos tendrán un atributo, otros no. En esta primera parte de consultas de bases de datos, vamos a utilizar la consola que trae integrada Compass. Utilizaremos, o primero seleccionaremos la base de datos Perfil Programadores, y siempre, de aquí hasta que termine esta sección, vamos a referirnos al documento Programadores. Y en este caso, para poder encontrar a todos los programadores contenidos o todos los documentos contenidos en esta colección, utilizaremos el método find. En este otro caso, utilizaremos también el método find, pero con una equivalencia. Filtraremos a que busque el documento cuyo nombre sea Samuel Jack. Para esto utilizaremos la sintaxis de EQ, que significa equivalent. Para poder encontrar en un documento un valor igual o mayor a uno que se esté buscando, vamos a utilizar el operador relacional GTE, el cual significa greater than or equal, dentro del método find que vamos a estar utilizando en toda esta etapa de consultas.
En este caso, quiero encontrar los años de experiencia, por lo tanto, utilizaré este atributo para filtrar los que sean mayores a 5. Para poder filtrar atributos los cuales no estén en todos los documentos y 100 otros, utilizaremos el método find y filtraremos por el nombre del atributo y su equivalente. Es decir, en este caso estamos buscando el atributo localización, el cual está en 2 de los 3 documentos, y para ello buscamos el atributo y un equivalente que ambos comparten, que en este caso es el valor 45 de la primera posición. En esta sección de actualización y borrado, para poder actualizar un atributo que exista en todos los documentos, utilizaremos el método updateMany, el cual dentro utilizaremos un operador relacional para incrementar, en este caso, en 1 o en 2 o en cualquier número los años de experiencia, cuya sintaxis de operador es INC, INC. Cabe destacar que en este caso, en la primera parte del argumento del método, está solamente las llaves vacías, debido a que esto señala a todos, o esto significa que estás seleccionando o va a tomar en cuenta a todos los documentos de esta colección. En esta sección utilizaremos la misma sintaxis de la sección anterior, solo que vamos a filtrar por otro atributo, el cual es el nombre de cada uno de los documentos registrados. Para poder agregar un nuevo atributo a un solo documento, en este caso utilizaremos el método updateOne y el operador relacional set. En este caso vamos a agregar en el documento con ID número 2, vamos a añadir el atributo comida favorita. Y para hacer el caso contrario, es decir, eliminar un atributo de un solo documento, lo que haremos es utilizar el método findOneAndUpdate, el cual tendrá adentro un operador relacional que se llama onSet, que hace lo contrario al operador set. Y en este caso vamos a quitar o eliminar el atributo que añadimos en la sección anterior con este operador.
Y para eliminar todos los documentos dentro de una sola sección, utilizaremos el método delete many, que adentro solamente tendrá las llaves que indica que está seleccionando a todos los documentos dentro de esa colección. Y por último, para eliminar varios documentos, pero filtrando por un atributo que tengan ellos y otros no, utilizamos el método delete many, solamente que se colocará adentro un atributo y su valor. En este caso vamos a eliminar todos los documentos que tengan el atributo localización. Muy importante la bibliografía, desde donde sacamos toda nuestra información. Ya, esta la sacamos de distintas páginas, siendo una blog nube colectiva. Las sacamos las imágenes en formato PNG de una página que encontramos, y un poco de información extra la sacamos desde Hosting Plus, que es otra página. Y en su mayoría toda la información dada en este video fue sacada de estos 3 links más el documento que nos adicionó el docente.